Hola Mos, buenas tardes, porfa, ¿podrías explicarme un poco sobre negar el error y la expiación? Gracias. ¿Son lo mismo o son complemento? 14. ¿Son lo mismo o son complementos? Vamos a ver, primeramente las definiciones formales de la expiación a través del curso de milagros. Antes de darte una explicación por mi parte, vamos primeramente al libro que nos dice la expiación. Desde el capítulo 2, ¿no? La expiación como defensa. Luego tenemos la aceptación de la expiación. Tenemos el círculo de la expiación, aceptaré la expiación para mí mismo. Bueno, el curso de milagros detalla la expiación en varias partes y en varias secciones. De hecho, en este canal hemos hecho aproximadamente unos 84 videos hablando de la expiación en diferentes colores, formas, tamaños, con chistes, con parodias, poniéndonos muy serios. O sea, el tema de la expiación es uno de los más monetizables para los que nos dedicamos en YouTube a hablar acerca del curso de milagros. O sea, las cosas como son. ¿Sí? Bien. Abduzcan, Auronplay. La expiación y los milagros, por ejemplo. Si tú alguna vez te has preguntado por qué tantos facilitadores hablan de la expiación y no se les entiende a nadie y siguen haciendo videos, pues es porque es monetizable, es lo que busca más el estudiante. Dice aquí: yo estoy a cargo del proceso de la expiación que emprendí para darle comienzo. Cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, también te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. Escucha mi voz, aprende a deshacer esos errores y haz todo lo necesario para corregirlos. El papel de Jesús en la expiación es cancelar los errores que tú no podrías corregir. Ojo con ese punto. Negar el error significaría primero reconocer el error, querida amiga. ¿Tienes la facultad para reconocer el error? Muchos dicen que sí. Yo sí sé reconocer mis errores, entonces los voy a negar. Pero, ¿y si estuvieras equivocada y no supieras reconocer el error? Es ahí donde la expiación juega a favor tuyo. Jesús tiene un papel en la expiación, es cancelar los errores que tú no podrías corregir o que tú no podrías negar. Jesús ve un error o ve errores que tú no ves o que no te has dado cuenta. Dice aquí: cuando ya se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartes conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás, debes unirte a la gran cruzada para corregirlos. Así que, escucha la voz de Jesús, aprende a deshacer los errores y haz lo necesario para corregirlos, porque tienes el poder de obrar milagros. Vamos a ver entonces si estamos en lo mismo o no. Seguimos avanzando. La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. El Maestro de Dios es obrador de milagros porque da los regalos que ha recibido, pero primero los tiene que aceptar. Así que la expiación aquí se ve como un regalo que se te ofreció. En el instante en que cualquiera acepte la expiación para sí mismo, no queda un solo pensamiento de pecado. La expiación es sencillamente la corrección o anulación de los errores. Aquí tenemos ya una descripción muy específica de qué es la expiación. Es una corrección del error o anulación del error. O sea, en este sentido, corregir o anular el error es exactamente lo mismo. Si un error se anula, ese error se corrige. Y si se corrige, ya no existe tampoco el error. La expiación es corrección del error, dándote cuenta que el error ya no existe jamás. Solo existiría en ese momento la corrección, pero no puede existir el error y la corrección. Uno niega al otro. Negar el error, en ese sentido, podría significar la corrección, pero negar el error es negar la realidad del error. Ojo con ese punto, querida amiga, porque tal vez tú dices negar el error. Negar la realidad del error, no negar al error. La realidad.
¿Qué diferencia hay? Vamos a ver. ¿Qué relación existe entre la curación y la expiación? Son lo mismo, ¿no? Para el curso de milagros. Son exactamente lo mismo. ¿Cuál es tu papel en la expiación? Cuando aceptas la inocencia de un hermano, ves la expiación en él. Vamos a relacionarlo con el error. No ver a tu hermano inocente es un error de tu parte. Aceptar la expiación significa que quitas la realidad del error y ves a tu hermano como realmente es. Volvemos al tema. Estás equivocado en cómo ves a tu hermano. No lo estás viendo inocente, lo estás viendo como enemigo. Ver a tu hermano como un enemigo es un error. Negar el error podría ser, yo no lo estoy viendo como enemigo. Pero negar la realidad del error es que es falso que ese error me pueda producir algún tipo de sufrimiento. Es decir, negar a tu hermano significaría entonces aceptar que el error es real. Por ejemplo, niego que él es mi hermano. Entonces, realmente él no es mi hermano. Él es un hijo de tal por cual. Él es un enemigo. Realmente para mí es un enemigo. ¿Cómo va a funcionar la expiación? La expiación funcionaría negando la realidad de lo que acabas de decir. No es cierto que él sea tu enemigo. No es real que sea tu enemigo. Es falso que es tu enemigo. Falso. Eso es la expiación. Negar la realidad del error. No negar el error. Negar la realidad, la veracidad del error, por decirlo de alguna manera. Esto significa que los errores no son veraces. Todos los errores son imaginarios, son ilusorios. La expiación trabaja sobre el error ilusorio, no sobre el error real o sobre la realidad del error. Más bien cuestiona la realidad del error que tú le estás asignando. Por eso es que decir que son lo mismo es entrar en algunos matices. Hay que darle un contexto un poquito más amplio. Expiar significa que el error ha sido imaginario y por lo tanto lo puedo desechar. Eso es expiar. Pero no es un proceso que haces tú solito. Lo haces con el Espíritu Santo. Así que la expiación es un cuestionamiento de la realidad del error, que tú no puedes hacer por ti mismo, porque para ti el error es real. Por ejemplo, ¿ya te diste cuenta que sí fue real que en la infancia mis padres abusaron de mí? El error que está allí es que mis padres abusaran de mí. Oye, pero eso sí pasó, que sí pasó, sí pasó, y si sí pasó, le estás dando un grado de realidad importante. La expiación no te borra la memoria, sino que te cuestiona la veracidad de lo que tú recuerdas. Y si estuvieras recordando algo que no es significativo para tu paz, es decir, ¿verdaderamente no puedes ser feliz porque tus padres abusaron en tu infancia? ¿Es verdad eso? ¿Es verdad que por haber sido abusado en tu infancia no puedes ser feliz hoy después de 40 años? ¿Es verdad o lo podemos cuestionar? Porque tal vez sí puedes ser feliz. Entonces cuestionas el error de verte a ti mismo como abusado por 40 y tantos, 50 o 70 años. No es verdad eso. Tú puedes cambiar tu manera de vivir, de pensar y de relacionarte contigo mismo. Así que la expiación es un cuestionamiento a la realidad del error. Negar el error no es suficiente. Negar la realidad del error es necesario para la expiación. Como tú le has dado tanta realidad, el Espíritu Santo te va a ayudar a que le bajes 2 rayitas de realidad hasta que desaparezca la realidad del error y veas que simplemente fue una equivocación desechable. Hoy eres libre, si tú lo quieres. Pero si te mantienes en un error, entonces el error se convierte en tu realidad. Vivir en el error es porque le das realidad al error, pero vivir en la corrección significaría que lo más valioso es la corrección. Entonces, para ir concluyendo, querida amiga, la expiación le da realidad a la corrección. Realidad en el sentido de importancia y de valor, no al error. Por eso lo más importante de un error no es explicarte por qué pasó, solo saber
que le diste realidad a un error, y un error de percepción significa no ver con amor. Así que, en realidad, el error para el curso de milagros no sería la violación que tuviste cuando eras niño o el abuso sexual. El error sería no verte con amor a ti mismo ni a los demás. Ese es el error que el curso de milagros deshace. No deshace el resentimiento, porque el resentimiento es una consecuencia del error. El hecho de no amarte es un error. O la experiencia de no amarte más que un hecho. Es un error de percepción. Entonces, la expiación disuelve ese error si tú estás dispuesto a no utilizarlo como realidad. Es decir, tal vez me equivoqué en no amarme. Tal vez me cometí el error de no amarme. Pero no es verdad que no me puedo amar. No es verdad. Puedo amarme. Decido amarme. Elijo amarme. Entonces la expiación se hace presente. Tal vez esto que te estoy diciendo, querida Mélida, y también queridos milagronautas de la milagronósfera, no lo habían escuchado así. Pero lo quiero plantear desde un concepto más amplio, porque muchos dicen, hombre, pues nada más le entregas al Espíritu Santo el error y ya se acabó. O si no cierras los ojos, déjame pedirle permiso a tu mente para saber dónde está el error. Espíritu Santo, muéstrame el error, ¿dónde está? Y ya parece que te viene una imagen. Ah, el error viene de los 5 años, cuando tu tía Cástula te dio una patada en los kiwis, y por eso es que hoy no te puedes relacionar con las mujeres. Ese es el error, entrégaselo al Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo, te entrego el error donde mi abuelita Cástula me dio una patada en los kiwis, y que por eso no me puedo relacionar con las mujeres. Te lo entrego. Eso no es expiación, querido amigo. Eso es un viaje al pasado, con un pasado real para ti, que está justificando una decisión de no amarte el día de hoy. Pero no es expiación eso. Ni tampoco puedes decir, voy a negar el error. El error es que me dieron una patada en los kiwis. No, eso no pasó, no me dieron patada en los kiwis. O el no significa nada sin un contexto. No significa nada la patada en los kiwis. No significa nada que me duela. No significa nada que hoy no me pueda relacionar con las mujeres. No significa nada que... No, realmente no. Sino que más bien, hoy no me estoy amando porque estoy pensando que hay un error real del pasado que me impide amarme. Pero no es así. Yo me puedo amar porque los errores son simplemente ilusiones, recuerdos que no tienen significado. O si estoy muy entrado con el tema del curso de milagros, un error es un sueño que ya pasó, pero nunca fue una realidad. Es un sueño que ya se fue. Yo soy libre y por lo tanto acepto la expiación, y en la expiación dejo que el Espíritu Santo dentro de mi mente corrija todo lo demás, pero yo ya di la entrada para el cuestionamiento de la realidad del error. Los errores no son verdaderos, todos son falsos. Un error no puede ser verdad, porque si no la verdad sería un error. Y la verdad es algo diferente al error. Si la expiación es la voz de la verdad, te dirá entonces que todos los errores son falsos. Y por lo tanto, negar el error no es suficiente. Negar la realidad del error es necesario para que la expiación se pueda hacer presente. ¿Qué te parece, querida Melida? Déjame tus comentarios al respecto.